Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Libre AM por todas las señales de Radio América y América TV. El día de hoy con un entrevistado de lujo. No queremos hablar solamente del presente, sino que también del futuro y del futuro de la región. ¿Qué más importante que eso? Nos acompaña el delegado presidencial de nuestra región, Víctor Pino Fuentes, quien asumió recientemente, un poquito más de un Así mes. es. Hola, Delegado, ¿cómo niña. está? Bienvenido a Radio América. Muy bien, contento de poder compartir contigo. Hace rato que no hablábamos, así que es súper Sí. bueno verte nuevamente y poder compartir en esta nueva etapa, en este nuevo desafío. Este nuevo desafío que enfrentas con un equipo, lo conversábamos fuera de cámara, bastante bien armado, pero la región tiene desafíos importantes y vamos a conversar de eso. ¿Cuál es la principal urgencia que se ha detectado de este gobierno para la región de Ya, Coquimbo? voy a Sé que hablar. son varias, pero... Sí, sí, sí. Aquí está la urgencia del gobierno y está mi urgencia. Eso ¡Ah, tú lo ya! sabes. La urgencia de nuestro gobierno es la seguridad. Lo primero es la seguridad Ujú. y la segunda es volver a crecer. Eso es fundamental para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Y para mí, la urgencia es volver a tener agua a la región de Coquimbo. O sea, ese yo creo que nos va a permitir que el segundo propósito del gobierno del presidente José Antonio Kast, que es crecer, sea un poco más fácil si logramos tener agua en esta región. Ahora, Entonces, es un tema no fácil, pero estamos trabajando arduamente en esos tres conceptos fundamentalmente. arduamente trabajando en este mes y algo que Sí. asumió el cargo, ¿hay respuestas concretas? Sé que no, porque llevamos un mes, pero ¿hay un camino para esas respuestas concretas en términos de seguridad, de volver a crecer y del sello de Víctor Pino en términos de sequía? ¿Están las herramientas? Están las herramientas para poder hacerlo. Hoy día estamos ya hace poquitos días nomás, esta semana, anunció ya oficialmente, ¿cierto? Publicado en el mismo diario oficial, la licitación de la planta desaladora, la adjudicación, por aparte de Saciragua, lo cual ya nos muestra una nueva señal, Esta es la del Sauce, ¿verdad? la del Panul. La del Panul, La perdón. del Panul, Ya. la del sector del Panul para la Serena Coquimbo, 1.200 litros por segundo. Hay que recordar que la producción el consumo de agua que tiene la Serena Coquimbo es de 1.400 normalmente Ujú. y 1.700 en temporada estival. Entonces, al inyectar la planta desaladora con 1.200 litros por segundo, estamos asegurando casi completamente el agua para el consumo humano de la zona metropolitana de la Serena Coquimbo. Ujú. Entonces, es una tremenda oportunidad el concretar este proyecto. Tiene nudos, como todo proyecto, pero estamos aquí para desatar esos nudos. Así que el desafío está planteado y lo aceptamos. Así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra parte. Como tú señalaste, hay un equipo humano bastante, ¿cómo poder decirlo? Yo creo que está sólido. Sí, sólido la palabra para poder trabajar en lo comunicacional, en lo político también, que hay mucho de esto. Esto tiene mucha administración, pero también tiene un componente político, el rol del delegado presidencial. Acá Sí. uno representa al presidente de la República, pero a la vez también es el jefe del gabinete regional. Y eso significa tener que trabajar con todos los seremi de la región, con todos los servicios de la región. Entonces, y ahí es donde viene la otra patita, que es el crecimiento. Mm. ¿Cómo hacemos que conversen todos los seremi? No que cada seremi vaya por su lado, sino que estén bajo la dirección, en este caso, de la visión de nuestro presidente. Vamos a conversar de eso, pero quiero partir con el tema de la Ujú. seguridad. Usted fue diputado Sí, de la región y soy desde ese culpable. rol, ¿ah? Soy culpable de Soy decirlo. culpable, y desde ese rol exigía obviamente al gobierno de turno soluciones en Sí. seguridad, en agua, bueno, más rato vamos a hablar del agua. Hoy que está el poder para ejecutar, ¿dónde está el foco en términos de seguridad? Estamos hoy día trabajando arduamente en el qué. Por ejemplo, en esta semana, en este mes y algo que llevamos en el cargo, nosotros ya hemos realizado un despliegue en 5 comunas de la región de Coquimbo con diferentes operativos en conjunto con Carabineros y la PDI. Adicionalmente, la seguridad municipal y lo más importante, con dirigentes y vecinos de cada uno de los sectores donde intervenimos. Algo que no se había hecho menos en 5 comunas en un mes. O Mm. sea, la velocidad con la que empezamos a actuar sorprendió a muchos. Tanto así, por ejemplo, en el sector de Punta Mira, en la altura de la Villa Los Naranjos, Sí. fue nuestro primer operativo el 12 de marzo. Tuvimos en pocas horas 11 detenidos.
8 de los cuales tenían orden de aprehensión vigente. O sea, no es menor el impacto, la sorpresa también para quienes están delinquiendo en ese sector. También, adicionalmente, en cada uno de los operativos que estuvimos en Andacollo, hemos estado en Salamanca, hemos estado en Illapel, hemos estado también en Vicuña, en el sector de Calingasta. En todos hemos tenido personas detenidas y siempre hay alguien con orden de aprehensión vigente. Había por ahí una entrevista suya en un medio electrónico donde también decía que el foco lo quería poner justamente en la seguridad de los sectores rurales, porque hay un tema de tardanza en llegar, sí, de la llegada de las policías, hay un tema también muchas veces de exceso de confianza también de la gente que vive en lugares alejados. El primer fin de semana que estábamos en el cargo fue el robo en el sector del Rosario, en La Serena. Sí, claro. Entonces nos tocó lo impactante de ver a esa familia que fueron vulnerados, ¿cierto? En su casa, ingresaron personas, el vecino actuó, ¿cierto? Hubieron también, en este caso, delincuentes fallecidos. Nos tocó. O sea, era nuestro debut, por decirlo de alguna forma. Y la decisión fue, tenemos que actuar. Entonces hemos desarrollado un trabajo súper importante con Carabineros de Chile, con nuestros vecinos también. Siempre se puede hacer más y siempre hay que hacer más. ¿Están los recursos? No están los recursos. Los que quisiéramos no están. Pero está lo más importante. ¿Sabes tú que hoy día, cuando tú le dices a una formación de carabineros en Illapel, en Salamanca, en Punta Mira, a una formación de detectives de la PDI, el gobierno del presidente Kast los respalda, está con ustedes, los apoya, hagan lo que mejor saben hacer, perseguir a los delincuentes y cuidar a nuestra gente. Eso es una señal potente que ayuda mucho a levantar el ánimo, las ganas. O sea, el respaldo fundamental. El respaldo fundamental, y ese lo tienen al 100% de nuestras policías, al 100%. Y como delegado presidencial estuvimos algunas semanas sin la Seremia de Seguridad, mientras estaba todo este proceso administrativo, ¿cierto? Sí, claro. De poder tenerla nombrada. Y me tocó a mí estar liderando todos estos operativos. Hoy día tengo una relación, usted me conoce, me sabe que soy bien de piel, muy ya de amistad, diría yo, con el general, con el director de la PDI regional también, y logramos poder consensuar también acciones. Nos aparece el tema de la violencia escolar, las amenazas. Ya vamos a hablar de eso. Cómo enfrentamos eso. También ahí van apareciendo soluciones, aristas, comités policiales todas las semanas. O sea, sagrado que cada lunes tenemos comité policial. Ahora, ¿cuál es la principal meta en seguridad? Porque está el tema migratorio, que este gobierno también le puso el foco no solamente como gobierno, sino que en temas de eje de campaña, ¿verdad? Está el tema de la delincuencia, vamos a hablar del tema de las amenazas y los tiroteos, que ya es un tema, más allá de que sean falsas o no, hay un tema, un despliegue de recursos también. Totalmente. Que se podría estar ocupando en otra cosa. Pero si pudiésemos hablar de la principal meta en seguridad, ¿cuál es el eje del gobierno ahí? ¿Qué se quiere cumplir? El eje del gobierno lo que busca es que los ciudadanos en nuestro país se sientan más seguros. Hay una sensación de seguridad enorme. Sí, claro. Y esa sensación es la que queremos disminuir. Que muchas veces no tiene que ver con las acciones que se hagan, porque es lo que yo siento como vecina, claro. Entonces, hoy día yo creo que lo más importante es disminuir esa sensación de inseguridad. ¿Cómo? Y con acciones. Y las acciones son las que estamos tomando. Estos operativos, por ejemplo, que la gente vea. Estar el día viernes a las 10 de la noche en la Villa San Rafael en Illapel. Ya. Hacer visible, en definitiva, lo que estamos haciendo. Y estar con el general de Carabineros, estar con el director de la PDI, conversando con los vecinos, mientras las policías hacen un despliegue territorial por toda la villa, y es un sector grande, no es un sector pequeño, sí, claro. ¿ya? Y están realizando su trabajo. Eso no ha pasado. Son cosas que estamos realizando hoy día. Se están haciendo en Ovalle con nuestra delegada presidencial, se están haciendo controles carreteros, en los cuales está participando nuestro delegado Cristian Rondanelli, nuestra delegada Ivonne Guerra en el Dimarí. Sí. Entonces, estamos realizando un despliegue importante porque queremos que nos vean en donde es necesario. Entonces, no vamos a poder llegar a todas partes, eso es súper importante y lo tenemos clarísimo. Pero sí, en esfuerzo no nos vamos a quedar y en ganas tampoco. ¿Qué debería cambiar en la práctica para que la gente vuelva a sentirse tranquila en los barrios? Más allá de estos operativos, porque usted acaba de decir, no están los recursos como quisiéramos que estuvieran. Así es. La dotación de policía siempre estamos al debe. Siempre. Es como los hospitales. En los últimos años se termina el hospital y ya tenemos más beneficiarios. Entonces, en la práctica, ¿qué debería cambiar?
¿Qué debe cambiar? Yo creo que algo fundamental es en el próximo presupuesto, ¿cierto? Una vez que ya tengamos esta auditoría que estamos realizando también, ¿cierto? Cada uno de los servicios ya ejecutada, poder saber bien qué necesitamos, cuáles son los programas que no necesitamos en diferentes áreas, los que sí son necesarios, obviamente, y en base a eso construir, ¿cierto? O refocalizar. Refocalizar totalmente, y en base a eso construir en base a la necesidad que tenemos. ¿Ya? Y usted sabe, yo fui parlamentario 4 años, me tocó legislar con respecto al presupuesto, entonces sé cómo funciona el tema. Hay cosas que hoy día quizás no se van a priorizar, que en el gobierno anterior sí se priorizaban. Pero lo que no podemos dejar de lado es priorizar las áreas de seguridad. Ahora, hay un factor importante, el gobierno regional cumple una función sumamente grande cuando nos ayuda comprando camionetas, ¿cierto? Comprando vehículos policiales, el helicóptero que se compró hace unos años atrás, Sí. que está, creo, por llegar en unos días más, los campcópteros, que son las naves no tripuladas también, que van a permitir tener autonomía, estar viendo el tema de las plantaciones, quizás sin que tengamos que estar sabiendo de un tiroteo hacia las policías en el helicóptero, porque va a tener una autonomía distinta. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hoy día nos colaboran y son súper valiosas y las valoramos un montón. Pero lo más importante, yo creo, es lograr bajar estos indicadores de inseguridad y también dando más confianza, que las policías estén bien entrenadas, que no haya corrupción al interior de ningún ente del Estado, que no haya corrupción en las policías tampoco, que no sepamos que problemas que en gendarmería, problemas en carabineros, y que si llegan a ocurrir se castigue severamente con toda la fuerza de la ley. Entonces en eso tenemos que estar siempre enfocados. Ahora, la Contraloría ha hecho un trabajo importante en estos últimos 2 años, valoramos también lo que ha logrado, el Estado tiene que funcionar y la Contraloría nos ayuda, ¿cierto?, a que el Estado esté regulado y en eso también lo valoramos un montón. Estamos conversando con el delegado presidencial Víctor Pino, lo digo porque también estamos por todas las señales de aire de Radio América. Hablemos de la amenaza de tiroteos Sí. a propósito de este desafortunado hecho en el norte de nuestro país. Empiezan a aparecer y nuestra región no ha estado exenta de eso. Hasta hoy día leía en los medios locales. Esto es multifactorial, es como muy difícil de abordar porque con lo que pasó todos quedamos con una sensación, ¿verdad?, de que esto podría volver a pasar. Ha pasado por broma, hay un lío ahí con una apoderada de un colegio que está defendiendo al hijo. Sí. ¿Qué lío que tienen como gobierno, delegado? Es algo que no está en la planificación, ni en las propuestas tampoco, ¿ya? Pero ya se presentó un proyecto de ley en el Congreso, 2 proyectos de ley específicamente, que van a ayudar en cierta medida a poder mitigar los efectos de esta situación. Ahora, no podemos desconocer que aquí hay varios factores, como bien señalaste tú, son múltiples. Está lo que el colegio puede hacer, lo que puede hacer el Estado y lo que se puede hacer en el hogar. ¿Y la prevención? Que la prevención es fundamental, pero esta prevención va a estar enfocada siempre, un profesor es quien está en contacto la mayor cantidad del tiempo con los alumnos, ¿cierto? Entonces no siempre tenemos a lo mejor la capacidad de poder, los que estamos fuera del sistema educativo, poder entender las situaciones particulares de los estudiantes. Entonces uno puede entender quizás que los problemas familiares profundos nos lleven quizás a las situaciones como las que se vio en Calama. Y hay que ver cuál fue el detonante de eso, para poder quizás desactivarlo antes de que explote. Esa es una parte. La otra parte es la que no nos gusta, que son las bromas. Por ejemplo, ¿cómo prevenimos las bromas? Si son personas que no entienden la situación y que lamentablemente algo que es sumamente serio lo toman para la chacota. Entonces, lo que estamos pidiendo hoy día es que cuando ocurra eso, estas personas sean sancionadas, que tengan una sanción ejemplificadora, porque no podemos, como ya señalaste tú también, destinar recursos importantes a acordonar un área de un colegio, a tener que mandar un equipo especial. Que por protocolo se tiene que hacer, más allá de que uno entienda que puede ser una pésima broma. Y lo vamos a hacer siempre, pero tampoco queremos que esto se transforme en el cuento de Pedrito y el Lobo. Sí, claro. ¿Te fijas? Y en eso también hay que ser muy categóricos y les pedimos a los papás que nos puedan observar, que hablen con sus hijos, si son buenos para la broma, buenos para la chacota y de repente ustedes creen que podría venir por ahí,
conténganlo. Bromas y bromas, pues, delegado. Y hay bromas y bromas, y estas bromas afectan la calidad de la educación de nuestro... ¿Y qué es lo que ocurre? La inseguridad está dentro del colegio, los profesores, los alumnos, los papás no quieren mandar a los hijos al colegio porque podría pasar algo. Se genera un tema de psicosis, además, bien innecesaria también. Bien innecesario. Ahora, esto ha ido bajando en los últimos días. Ahora, es importante destacar que también los centros educativos han tomado medidas. Lo que ocurrió en la Universidad Central, por ejemplo, ayer mismo, Sí. en estos últimos días. También es un reflejo de alguien bromista, así lo dijo él mismo, pero significó movilizar a cientos de estudiantes. Sí, claro. ¿Cierto? Pérdida de clase, de recursos. Activar protocolo, etcétera. Salir en la prensa nacional, aparte de todo, y después no, es que es una broma. Chuta, pero no porque sea una broma, tú vas a tener que... o sea, no nos vamos a reír contigo. No, para nada. Y tú después de esa broma no te vas a terminar riendo tampoco. Eso es lo que tenemos que dejar claro. Y lo que estamos presentando como ley nos va a llevar a eso. O sea, el que quiera bromear tiene que entender que no nos va a hacer reír y no va a salir riendo después de que haga la broma. Delegado, pasemos a hablar de crisis hídrica. Como parlamentario, usted se posicionó activamente en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Usted quiere que yo me emocione, ¿eh? Usted promovió soluciones técnicas de infraestructura para la escasez hídrica. Fue su bandera de lucha durante todo el periodo. Entendiendo que la sequía o la desertificación, usted así lo plantea, es un problema estructural. ¿Cuál es el enfoque del gobierno para enfrentarla en el mediano plazo? Bueno, lo primero que todo, ya hay que decir que una de las obras que el gobierno ha priorizado es la planta desaladora del Palmar. Ya. La planta desaladora... ¿Cuándo sale? Hoy las proyecciones son 2030. Ya. Ya, esas son las proyecciones. Vamos a hacer todo lo posible para que salga en ese plazo y ojalá antes. Ya, pero eso va a quedar supeditado a cómo se desarrollen los eventos en los próximos meses. Todo tiene, usted sabe, sus complejidades. Cuando hay un cambio de gobierno también cambian las autoridades, y no solo las locales, sino también a nivel nacional. Entonces hay que ir revisando todos los distintos aspectos para poder llegar a afinar esta obra que es súper importante. O sea, somos casi un poquito más de 500.000 habitantes, tengo entendido, en la conurbación, o en la zona metropolitana ahora. Zona metropolitana, sí. Zona metropolitana, la Serena Coquimbo, y la planta desaladora nos estaría entregando 1.200 litros por segundo. Que la gente sepa que hoy día, en la actualidad, en temporada normal, nosotros consumimos 1.400 litros por segundo de agua. O sea, nos estaría entregando casi la totalidad del agua que necesitamos la planta desaladora. Eso es solamente para la zona metropolitana. Solamente para la zona metropolitana. ¿Ya? Ahora, en temporada estival, nosotros ocupamos casi 1.800 litros por segundo. Cuando aumenta, llegan nuestros visitantes, nuestros familiares, amigos, lo que sea. Entonces, ya solo con la planta desaladora no nos daría abasto. Claro. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, el soporte de la cuenca. Pero actualmente no tenemos la planta desaladora. Entonces, imagínense cómo está de crítica la situación en una cuenca en donde no hay lluvia ni nieve. Y por eso es que es tan importante el tener que concretar esta obra. Otro paso muy importantísimo igual, y que también estamos trabajando desde mi posición como delegado presidencial, es poder reutilizar la agua de los emisarios submarinos. Tenemos los emisarios en Serena Coquimbo, en Los Vilos. Ahora en Chile hay 34 emisarios submarinos. O sea, yo mismo presenté un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que aprobamos y despachamos al Senado a fines de enero del 2026. ¿Y cómo va eso? Hoy día está en el Senado la Comisión de Recursos Hídricos. Estamos viendo cómo poder, desde esta posición, que está un poco lejos, pero poder ver cómo se activa eso. También estamos trabajando, buscando distintas fórmulas, porque no pueden quedar temas importantes para la región sin tener una respuesta. ¿Y cómo resolvemos eso? Porque usted lo dijo, estamos conversando con el delegado presidencial, Víctor Pino. ¿Cómo se soluciona eso? Lo conversamos muchas veces usted siendo diputado, y es un análisis que se hace en todos los niveles. Cambia el gobierno, cambian las autoridades y muchas veces cambian las prioridades. Y eso es un tema estructural como Estado que tenemos en este país. Y hemos visto grandes obras como la Ruta 5 y un montón de otras que se rompe el papel, se vota o se hace un nuevo estudio. Y se hacen nuevos estudios que son carísimos, con plata de todos nosotros, y ahí quedan. ¿Cómo nos vamos a asegurar que esto que es tan importante para la región no venga el día de mañana otro gobierno, otra autoridad, otros parlamentarios, y que le pongan el foco en otro lado? Es que yo creo que, a ver, en el caso puntual de las obras, como la desaladora,
Hoy día nuestra meta es el 2030 estar inaugurándola. Ya, O vamos, sea, vamos a estar con el mismo gobierno. deberíamos Estamos... estar dentro de los plazos Ya, para que nuestro gobierno pueda hacer que hoy día abramos la llave ya. y de las llaves de la Serena Coquimbo salga agua potable Muy bien, desalinizada. ya. Por ahí vamos Ese es el bien. primer paso. Ya. En eso nos vamos a esforzar puntualmente. Ahora, en lo otro, es la voluntad política, Nidia. Lo siempre lo hemos conversado, Sí. la voluntad política. Y lo más importante es la empatía, que los parlamentarios, los políticos, las autoridades conozcan a la gente, conozcan sus necesidades. O sea, si no sabes con quién estás, es difícil que tú puedas saber cómo ayudarlo. ¿Y qué necesidades tiene? Es muy difícil. Entonces, hoy día hay que revisar cuáles son los enfoques de las autoridades. Y en eso yo creo que las personas tienen que ser muy observadoras de cómo se está trabajando, para poder siempre buscar autoridades que puedan ser un aporte a sus vidas, porque eso es lo que hace un parlamentario. Un parlamentario puede cambiar la vida de la gente, Sí, claro. si es que está en sintonía con sus necesidades. Ahora, esto que estamos hablando de la desaladora es una acción a mediano plazo. ¿Qué pasa con la emergencia? En la prensa se ha hablado harto de que si este año no es lluvioso vamos a tener que racionalizar, especialmente en los sectores rurales. Limarí está muy complicado. No podemos hacer que llueva aún, No, ¿ya? ¿qué vamos a No hacer ahí? podemos hacer que llueva aún. Lo que nos queda es agotar los recursos disponibles, primero que todo en la capacidad hídrica que tenemos. El agua se va a acabar en algún momento. Todavía hay pronósticos de que podamos aguantar, ¿cierto?, un año más. Pero lo importante aquí es cómo vamos a reaccionar ante eso. Sí, claro. Porque ante este tipo de catástrofes, porque para mí no tener agua es una catástrofe, yo creo que lo importante es cómo nosotros reaccionamos. Si vamos a trabajar con resiliencia o vamos a trabajar desde el enojo, desde la rabia. Porque cuando somos resilientes, nosotros podemos salir adelante. Pero si trabajamos desde el enojo y la rabia, nada funciona. Entonces yo creo que aquí es sumamente importante que nosotros tengamos que estar preparados. Y algo sumamente difícil de hacer es que las personas puedan tomar la conciencia de que el agua potable, el agua para consumo humano, no es un recurso inagotable. Sí, claro. Actualmente. Dependemos de la lluvia, dependemos de la nieve, tenemos que seguir mirando al cielo para saber si es que va a llover o no. Nos tienen que seguir doliendo las rodillas para los que somos más... Hay gente que no cree en eso, yo sí creo, pero bueno. Yo también... va a llover, parece. Es un tema de edad. ¿Ya? Es un tema de la edad. Sí. Entonces, cuando tú estás en esa posición, tú tenés dos opciones. O seguir mirando a la cordillera, o en el caso como lo que estamos haciendo ahora por fin, es mirar al mar, en donde tienes una fuente inagotable de recursos hídricos y que las tecnologías hoy día nos permiten poder utilizarla. Y en eso, lamentablemente, en esta región, la deuda ha sido y se está empezando Tremenda. a pagar recién. Tremenda. Y en eso, y por lo menos mi objetivo como delegado es que esa deuda se pague en esa materia. Porque no podemos no tener el agua que necesitamos para la vida. Y no podemos estar dependiendo de si llueve o no llueve. Y hay un tema también que tiene que ver con un fenómeno ya ambiental, que es el avance del desierto hacia esta la región. desertificación. La desertificación. La desertificación. Ahora hay una cosa que para mí siempre yo he manifestado, que a mí el himno nacional me encanta. Por lo general Es he tenido, un muy bonito himno he tenido la nacional. oportunidad de escucharlo completo, en toda su estrofa. Pero hay una parte que a mí en lo personal me encanta cuando dice: y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Eso para Allá mí, está la mirada, entonces. esa es mi mirada. O sea, y hoy día podemos verla de dos formas. Podemos verla a través del agua desalinizada que podemos potabilizar, y también podemos ver desde la parte de los emisarios submarinos que estamos vertiendo agua al mar. Sí, claro. Y en vez de botar 1.200, lo paradójico es que vamos a producir 1.200 litros Pero por por el otro acá, lado estamos y por el botando. otro lado estamos botando lo mismo. Entonces es una paradoja que, ¿te fijas? Entonces en eso tenemos que buscar las soluciones. Y más allá del consumo humano también tiene que ver con cómo lo enfrenta la economía. Para meternos ya en ese tema, están los agricultores que la están pasando pésimo. ¿Cuáles han sido las conversaciones con los agricultores y con las comunidades que sienten esta incertidumbre? Hoy día, yo vengo conversando con ellos hace mucho tiempo. Sí, como diputado. Como diputado mucho tiempo. Hoy ya hemos estado en contacto con
la Mesa Rural Campesina, con la Sociedad Agrícola del Norte, con las juntas de vigilancia, hemos estado conversando con los APR también, con todos los que se vinculan con el tema agrícola y del agua, y, y siempre el problema es el mismo, cómo lo gestionamos. Sí, claro. Entonces hay también un tema que cada cual en sus cuencas, porque aquí tenemos la cuenca del Choapa, la cuenca del Limarí y la cuenca del Elqui. Hoy la cuenca del Elqui tiene sus embalses en un 13%. No, el Puclaro está en un 13%. Sí, El Paloma está en un 5%. Y el Vato está en un 65% en Choapa. en Choapa. Ahí está un poquito mejor porque han tenido la bendición de recoger las aguas que han llovido, ¿cierto?, desde Valparaíso hacia el sur, y ahí el Choapa le ha tocado un poquito. Paradójicamente ya Petorca ya no es la niña símbolo de la sequía, hoy día es Ovalle, ¿ya? No se han hecho tantos reportajes como nos gustaría, ¿ya? Porque tampoco se visibiliza el problema como nos gustaría. O sea, y eso es un poco triste. ¿Y eso de quién es responsabilidad? ¿De los medios de comunicación? Yo creo que de los medios de comunicación deberían enfocarse también en los problemas puntuales. O sea, la falta de agua no es algo que es solamente de la región de Coquimbo. ¿Sabes tú que la región que tiene más camión de aljibe no es Coquimbo? Que tiene bastante. Tiene muchos. Sí. Pero Ñuble, por ejemplo, tiene una cantidad muy amplia de camión de aljibe. La Araucanía, lo mismo. ¿Te fijas? Lugares en donde había agua subterránea y hoy no hay. ¿Te fijas? Entonces, claro, uno dice, claro, no hay, porque a lo mejor no hay ríos. Sí, claro. Pero sí habían acuíferos que permitían poder extraer agua de pozos. Pero con el paso de los años, eso ha cambiado. Entonces, cuando tú vas viendo esa situación, tú dices, Coquimbo no es lo único, pero somos hoy día los que estamos más complicados, independiente de todo. Ahora, la solución, yo creo que son múltiples, así como el tema de la educación, en cuanto al tema de recursos hídricos es igual, multifactorial. Pero también está lo mismo, la voluntad política va a ser clave. Sí, la transversalidad también para tratar los distintos temas. Delegado, hablemos de plata, hablemos de economía, hablemos de empleo. Hay tres cosas que a mí me gustaría abordar. La benzina, Ya. La canasta básica, que subió bastante, y la reducción de las horas, que se va a implementar ahora el próximo 42 horas, y que sí o sí va a tener un impacto. Conversaba el otro día con gente del turismo, y me decían, por ejemplo, un restaurante que pretende en esta ciudad que uno dice, o en esta metrópoli turística, abrir a las 8 de la mañana y cerrar a las 11 de la noche, sí o sí tengo que generar un sistema de turno porque no me da, pero eso claramente hay un impacto al bolsillo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué medidas se están tomando para reactivar la economía local, especialmente en sectores como el turismo, la pesca o la minería, que son tan importantes para nosotros? Bueno, fundamentalmente el presidente ya anunció un paquete de medidas de apoyo a 150.000 empresas, ya sean grandes, pequeñas y medianas, en las cuales estas empresas le dan trabajo al 80% de la población. Ya, aquí, ¿qué es lo que se está esperando? Poder disminuir de un 27 al 23% el impuesto a la renta. Ya eso es una medida que va a ayudar en cierta medida a poder mitigar los efectos de esto que tú mencionas, el alza de los combustibles. Es algo con lo que nos encontramos también. Es tan complicado como el tema de la educación y la seguridad. Y nos encontramos con esto encima. Pum, llegamos y de repente estalló este tema. Y la solución también es una solución a mediano y largo plazo. O sea, nosotros tenemos que esperar que el petróleo ajuste su valor. Lo que se hizo en un principio del Ministerio de Hacienda de no aplicar el MEPCO, ¿cierto?, durante un periodo. Que fue bien criticado. Fue bien criticado, pero nosotros no vamos a esconder los problemas. Como gobierno no estamos dispuestos a tapar el sol con un dedo. Eso lo único que va a generar es que esa luz del sol nos va a quemar igual. ¿Te fijas? Por más que le pongamos el dedo ahí para taparlo. Entonces, en eso queremos ser responsables. Si nosotros seguimos aplicando gasto, ¿ya?, lo que vamos a hacer es contraer más deuda, en este caso. Entonces, lo que no podemos hacer es ser irresponsables en el control del gasto público. Y en eso tenemos que ser muy, muy claros y precisos. O sea, y tenemos todos y ahí vuelvo a lo mismo que lo estamos haciendo un minuto atrás, el tema de colaborar. ¿Cómo vamos a reaccionar al problema? Si vamos a reaccionar enojados o vamos a ser resilientes.
Ahora, ¿qué le decimos a la gente? Que al final esto llega e impacta en el bolsillo, la canasta. Y ahí es donde vienen las ayudas. Por ejemplo, se va a aplicar el tema del gas, ¿cierto? A un cierto porcentaje de personas que de la ficha de protección social. ¿Cómo se va? Ya, el Se- corte se- la... se están- son- va a ser el valor de un balón de gas, ¿cierto? Y se va hoy día viendo la fórmula si es que va a ser en la cuenta, a través de la cuenta RUT Ya, o a través de la bolsillo electrónico que se llama. sí, sí. Van a ser, están viendo Que cuál funciona bastante bien el cuál de bolsillo los dos elementos funciona mejor. Entonces Ahora, están buscando eso. ¿Cuál va a ser el método? ¿Depositar la plata? Se va a depositar el dinero. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que esa persona... Ese es el problema suyo. Ah, ya. Si No usted es que lo vaya que- un vale de gas y yo vaya No, a retirar el gas. pero ¿qué ocurre si yo a usted le entrego un vale de gas? ¿Usted lo va a vender? Claro, dependiendo de dónde me apriete el zapato. Claro. O sea, Ya. ¿me entiende? O sea, en este caso, tampoco vamos a dar el gas a precio justo, po. O sea, Ya. ¿se acuerda que habían unos gas de color como fucsia? Sí. O sea, el Estado no está para eso. Está Ya. para dar soluciones concretas. Entonces esa va a ser plata depositada en la cuenta Eso, RUT. eso es lo que se está trabajando hoy día como fórmula. Ya. ¿Ya? Esa es como todavía no está, No está definido. en lo fino, porque Eso lo tienen que trabajar con los municipios, porque finalmente son ellos las listas que entregan de la ficha de protección de la social. ficha de protección social. Sí, correcto. Entonces ahí hay temas, no todos los municipios tienen la información al día, por ejemplo. Sí, claro. Entonces son más de 300, casi 350 municipios en el país. Entonces, claro, hay municipios que trabajan muy bien, tienen bastante personal, son municipios grandes, quizás ellos sí disponen de la información actualizada, pero hay otros que están trabajando hoy día sobre la marcha. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le entregamos al 10% de los municipios que está al día y no al otro 90%? O le entregamos al 40% y no al 60%. Se genera un problema, Se genera un problema para ahí. la gente y también un Y problema también político para el gobierno. Así es. Hablemos de la relación con las autoridades locales ya para ir cerrando. Usted decía que es fundamental el trabajo colaborativo, la voluntad. ¿Cómo ha sido la coordinación con el gobierno regional, con el gobernador? Bien, muy bien, sí. ¿Con los municipios? También hemos tenido siempre una muy buena relación con los municipios. Tengo la bendición de poder conocer a todos los alcaldes, a los 15 alcaldes de la región, a todos los consejeros regionales, a una gran cantidad de concejales, no a todos, son 100 en la región. ¿Ya? En Y total. cambiaron varios en Y esta cambiaron pasada varios en la también. última, entonces todavía me acuerdo de los de cuando entré como diputado, no ahora cuando salí, y al gobernador también, pues hay un afecto con el gobernador también desde antes, trabajamos juntos varios temas, estamos viendo el tema del uso de los emisarios. Además que los dos hablan el mismo idioma con respecto al tema de la sequía, la desertificación, el lo como meteorólogo. entendemos, Se lo entendemos de entienden la bien misma ahí. forma. Entonces eso es algo que nos potencia en cierta medida y en eso tenemos que seguir trabajando. Ahora coincidimos también que como proyecto político ambos accedemos a lo mismo, que en este caso el gobierno del presidente José Antonio Están en Caz. una misma línea política, que Entonces decirlo. también eso es una ventaja para poder trabajar en favor de las personas. Ya, pero no sé si podemos pelar, si ahí el jefe de prensa me da permiso, porque en el gobierno anterior también la cosa era de la misma línea Pero y trabajaron, no supieron trabajar, no, hay que yo decirlo. podría hacer un comentario, no lo voy a hacer. No, dice voy que a no. hacer, voy a hacer en esta pasada políticamente correcto. Ya, salgamos de ahí. No, lo que pasa es que Pero es que eso es para graficar, delegado, lo que no siempre- importante sí. que es trabajar mancomunadamente. Sí. Y no tiene que ver con el que yo estoy adscrita en un partido político, sino que esto lo No, rebota a la gente. No, justamente el enfoque de mi gestión como diputado primero, hace 4 años, y ahora, que espero sean estos próximos 4, como delegado presidencial, es justamente trabajar con todos, con todas las personas, porque todos se vinculan de alguna manera con habitantes Sí, de la región de claro. Coquimbo. Sí, claro. Todas las personas tienen necesidades diferentes y quizás alguna de las autoridades de la región está enfocada en poder solucionar un problema puntual. Entonces, si yo no escucho a esa autoridad o yo no comparto con esa autoridad, voy a dejar de poder aportar con alguien. Sí, claro. Entonces, el llamado siempre es a que vamos a ser lo más transversales posibles y poder impactar a la mayor cantidad de personas. Mm. O sea, para mí, ojalá las personas de la región de Coquimbo puedan ser más felices que desde que llegamos al gobierno con el presidente José Antonio Caz, una vez que nos vayamos. Eso es lo que me encantaría que ocurriera, que puedan decir, oye, ¿sabéis qué? Estos 4 años no fueron tan malos. Estos 4 años fueron buenos. Estos 4 años, oye, ¿sabéis qué? Pude emprender. Oye, ¿sabéis qué? Ahora tenemos una desaladora. O sea, ya no tenemos que estar esperando que llueva. Ya no tenemos que estar esperando que haya nieve. Por lo menos para la gente de la ciudad de Coquimbo.
poder decirle a la gente, oye, ¿sabéis qué? Hoy día hay alternativas para poder mejorar la capacidad de riego. Hay fondos disponibles para tecnificación, cosas así me encantaría que ocurrieran, que podamos integrar la minería como un sostenedor también de lo social, aún más quizás de lo que se hace hoy día, en la actualidad. Entonces, poder tener nuestro puerto, potenciarlo aún más, o sea, que pueda ser un factor detonante de la economía local. Bueno, ahora andan en gira al extranjero, veía yo ahí. Por el tema de los cruceros. Por el tema de los cruceros, Sí. Me pareció fantástico. Creo Sí. que es primera vez que se hace, Sí. no tengo recuerdo que Sí, yo haya tampoco lo existido había una visto. presencia de la región de Coquimbo tan potente. Así es, y es una oportunidad porque en un crucero uno lo cree, pero vienen 3.000 personas. Sí, claro. Entonces, Y la platita tiene que quedarse acá, o más pues, delegado. incluso, o justamente, entonces a veces llegan y algunas personas ni siquiera bajan. No. Entonces, si nosotros nos ponemos a trabajar en equipo, implementamos las medidas de seguridad, se implementa un trabajo colaborativo en fomento productivo, El turismo. vamos generando actividades turísticas importantes, vamos mostrándole lo que son las cosas buenas que tenemos en la región, tenemos playa por un lado, tenemos valle por el otro, o sea, tenemos muchas cosas que mostrar acá. Entonces yo creo que con una buena sinergia de múltiples factores podemos lograr sacar esta región adelante. Que así sea, el mayor de los éxitos. Amén. Delegado. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en Radio América, acá en Radio Libre AM. Su casa, pues, cuando quiera. Muchas gracias. Vamos a tomarle la palabra. Y nosotros nos separamos con esta interesante conversación con el delegado presidencial Víctor Pino. Que esté muy bien.